Hola gente, yo soy Ash Fanfic y Novelas, pero eso ya lo saben, solo quería decirles que este fin no me pertenece, eso es todo y espero que tengas un lindo día. Capítulo 3, El viaje 2. Descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. ¿Qué? Koneko gritó mientras golpeaba a un oso en la mandíbula, rompiéndole el cuello y enviando su cadáver volando a través de un árbol. El árbol cayó al suelo y Koneko aterrizó suavemente sobre sus pies, jadeando solo ligeramente. Estaba en el día 11 de su viaje para encontrar Sage Mountain y todavía estaba en el camino. Cada día que pasaba estaba más cerca, pero lamentablemente sus bocadillos comenzaban a agotarse. Había empacado bocadillos durante un mes, pero los había estado usando para ayudarla a reponer su chakra perdido cuando pasaba días enteros escalando montañas. Subir y bajar, usar su chakra día tras día era extremadamente agotador para sus reservas de chakra. Ella no estaba cazando a este oso, estaba peleando por un pez que este oso había atrapado. Ella quería comerse el pescado e iba a conseguirlo. El oso era un oso macho, afortunadamente no mató simplemente a una madre osa. Koneko se acercó, agarró el pez del suelo y lo colocó en el agua para quitarle la suciedad. Koneko creó una pequeña bola de fuego azul en su mano usando su chakra y la atravesó en el suelo. Estalló y cobró vida como una pequeña llama. Esto era algo que ya sabía hacer con el chakra, incluso si era una habilidad que prefería no usar antes de comenzar su entrenamiento. Ella todavía era una Nekosou, por lo que los órganos y escamas de los peces no le molestaban el estómago. Ella solo quería que estuviera cocido, así que sacó un palo y lo clavó en el pescado, antes de acercarlo a las llamas para cocinarlo. Su viaje no fue fácil, de eso estaba seguro. Estaba cubierta de rasguños y sus pies nunca habían estado tan doloridos. Tenía las rodillas raspadas, lo mismo que los codos, y sus manos nunca se habían sentido más utilizadas. Su ropa también estaba desechada, faltaba toda la manga izquierda y la parte inferior de su falda estaba rota. El entrenamiento valdrá la pena. Se recordó Koneko, sabiendo que este entrenamiento creó leyendas. Aquellos que tomaron el entrenamiento nunca cayeron en la naturaleza maliciosa de la madre naturaleza, y en la forma en que solo quería que los más fuertes sobrevivieran. Si no eras fuerte, la madre naturaleza se aseguraba de que fueras alimento para alguien más fuerte que tú. Koneko era más fuerte que el oso, así que lo mató y tomó su comida, bueno, no planeaba matarlo hasta que la atacara. Ella solo iba a robar el pescado. Oso tonto, atacándola así. Koneko cerró los ojos y sintió la dirección general de Sage Mountain. Abrió los ojos, miró y vio un río bastante grande que tendría que cruzar. Vio un tronco descendiendo por el río, antes de ser absorbido por los fuertes rápidos y aplastado contra las rocas. Koneko tragó profundamente y se estremeció. Era un mal momento para no poder nadar. Koneko oyó que el pescado estaba listo después de un rato, así que comenzó a comerlo con el palo y apagó la llama con un poco de tierra. Levantándose, agarró su mochila ahora más pequeña, la mayor parte eran bocadillos, y se la puso nuevamente en la espalda. Ahora, la mochila era tan grande como ella, por lo que no era muy grande en comparación con antes. Caminó y comió al mismo tiempo, al menos contenta de estar fuera de las montañas y de regreso a la tierra plana. No se le permitía, volar sobre el río, y tampoco podía tomar el camino más largo e ir a buscar un puente. Eso arruinaría su sentido de orientación y posiblemente haría que el viaje le tomara varias semanas más para poder hacerlo. Si tuvo suerte y no descubrió que el río desembocaba en el océano. Entonces, tenía que cruzarlo de alguna manera, pero no sabía nadar y no le gustaba el aspecto de esos rápidos. Simplemente un gran día para ser ella. Tenía que haber algún tipo de truco para hacer esto, como cuando corrió por la ladera de la montaña. De alguna manera usar su chakra para permitirle hacer posible lo imposible. Era una lástima que no pudiera caminar sobre el agua, porque esa sería una habilidad divina que podría usar en este momento. Koneko parpadeó. ¿Por qué no podía caminar sobre el agua? Ya terminé de rechazar la noción de gravedad. Koneko se cuestionó a sí misma. Si pudiera usar chakra con sus pies para subir una montaña, podría hacer lo mismo con el agua, ¿verdad? Chakra hace posible lo imposible. Sí, ella podría hacer que esto funcionara. Koneko miró sus pies y se quitó los zapatos, antes de sentarse y comenzar a desvestirse. Sacó un traje de baño blanco, uno de la escuela, pero con su color preferido. Se quitó la ropa y exhibió su pequeño cuerpo ante el mundo que la rodeaba. Realmente no tenía senos grandes, pero tenía pezones suaves en las puntas. Abrió su traje de baño antes de ponérselo.
Su desnudez desapareció cuando se lo puso y el traje de baño se ciñó increíblemente apretado a su cuerpo. Al menos el agua la limpiaría, porque estaba un poco sucia, bastante sucia. Está bien, ¿cómo va a funcionar esto? Koneko hablaba sola, los días sin una conversación sensible con alguien te llevaban a hablar contigo mismo. Koneko miró el borde del río donde era menos profundo y caminó hacia él. Puso chakra alrededor de sus pies, antes de dar un paso, y falló. Su pie llegó a la arena bajo el agua sin siquiera parecer que iba a mantenerse a flote sobre ella. Esto no era lo mismo que aferrarse a la superficie de algo. Entonces, sacó el pie y movió su cuerpo dentro del agua, antes de sentarse y dejar que el agua pasara por las partes inferiores de su cuerpo. Pensó en el agua, al no tener a nadie que le enseñara esto. Este ni siquiera era un método de control de chakra para Youkai, la forma en que aprendías a controlar tu chakra era simplemente aprendiendo a formar Youjutsu con él y partiendo de ahí. Esperaban que adquirieras más experiencia con él a medida que lo usabas y permitieras que tu habilidad natural decidiera qué tan bueno era tu control. Esto no fue así. Por primera vez, tenía que controlar la cantidad de chakra que ponía en algo, la concentración de ponerlo constantemente y la forma en que le ponía chakra. ¿Por qué el agua tiene que moverse? Se preguntó Koneko mientras golpeaba el agua con la mano. Se suponía que el control de los chakras sería más fácil para ella, era una niña. Era un hecho que, si bien en la mayoría de los casos los hombres tenían más chakra, las mujeres tenían mejor control sobre él. Sin embargo, estaba segura de que tenía bastante mal control si no se daba cuenta de esto de inmediato. Las rocas no se movían, las toqué y me quedé atrapada. Koneko se quejó para sí misma mientras golpeaba el agua nuevamente. Por supuesto, su frustración con esto podría deberse simplemente a que no sabía nadar y no quería que su viaje terminara por una razón poco convincente como esa. Tal vez ella podría volar, y Naruto nunca lo sabría. Koneko se abofeteó las mejillas con tanta fuerza que dejó marcas rojas en ellas ante la sola idea de hacer trampa. Por un lado, Naruto lo sabría con seguridad y le prohibiría entrenar con él si tomaba un atajo. Varios Youkai fueron a Naruto, llegaron a Sage Mountain, solo para ser enviados de regreso porque hicieron trampa. Hacer trampa y tomar atajos no era una opción para este viaje, había que mostrar determinación. ¿Cómo? Se preguntó Koneko mientras dejaba correr el agua sobre sus manos sucias, limpiándolas. Ella juntó sus manos y comenzó a salpicarse agua, bebiendo un poco, era agua dulce, muy potable, aunque un poco impura. Era divertido jugar en el agua cuando no tenía que preocuparse por ahogarse. La forma en que se movía sobre su piel y cambiaba de dirección cuando bajaba por su cuerpo era una sensación agradable. El agua se calentó al absorber el calor de su cuerpo y perdió su frescor. El sol también lo calentaba, permitiéndole disfrutar de él. Si tan solo fuera tan adaptable como el agua, seguramente descubriría cómo cruzar este río. ¿Adaptable? Se preguntó Koneko mientras ponía su mano en el agua y observaba cómo el agua cambiaba de dirección alrededor de su mano. Lo observó durante minutos enteros y movió la mano en el agua. El agua siempre cambiaba de dirección, fluyendo alrededor de su mano en el momento en que la movía. La mano se movió y el agua se adaptó a los cambios de su mano instantáneamente, como si su mano no molestara en lo más mínimo al agua. Al escalar montañas, solo había necesitado adaptarse a su propio peso corporal, que no era mucho. Koneko se puso de pie, antes de salir del agua y comenzar a empujar el chakra de sus pies hacia el suelo. Koneko dio un paso en el agua y su pie solo se hundió unos centímetros, hasta un poco por encima de su tobillo. Sacó más chakra de su pie y su pie subió hasta la cima, parándose sobre el agua. Una sonrisa cegadora apareció en su rostro. No es lo mismo, necesito expulsar chakra y cambiar la cantidad de chakra para adaptarme al agua. Koneko susurró para sí misma mientras hacía lo mismo con el otro pie. Mantuvo la posición por un tiempo y cambió la cantidad de chakra en sus pies mientras daba otro paso hacia aguas más profundas. Koneko no cambió el chakra y dio un paso atrás, pero no se hundió. No era como ceñirse a las cosas, esta vez, había un poco más de espacio para la indulgencia cuando se trataba de poner demasiado chakra en sus pies. Koneko empujó aún más chakra, y el agua debajo de ella explotó hacia afuera, y sus pies se hundieron hasta el fondo, con el agua corriendo sobre sus pies nuevamente. Koneko frunció el ceño antes de salir del agua, usando menos chakra, y poner sus pies encima nuevamente. Vale, no tanta indulgencia con los errores como pensaba. Koneko agarró su bolso, antes de lanzarlo con tanta fuerza que su bolso cruzó el río.
Ahora, si Koneko quisiera dormir en una tienda de campaña esta noche, tendría que cruzar el río antes de que cayera la noche. Tampoco tendría que preocuparse de que su bolso se mojara a este ritmo, o de que el agua fluyera dentro y arruinara todas las cosas que traía. Koneko dio un paso tembloroso, no estaba acostumbrada a caminar sobre el agua, y se movió lentamente a través de ella, pequeños pasos en la cantidad de progreso que estaba haciendo. Observó sus pies y observó el agua mientras se movía, sin siquiera verse afectada por las crecientes velocidades del agua mientras usaba más chakra para mantenerse de pie sobre el agua. Si usara mucho chakra, el agua sería empujada hacia abajo y aún así se hundiría. Si usara muy poco, simplemente no flotaría. Esta vez, tuvo que adaptarse al agua misma, lo que requirió muchísimo más esfuerzo que simplemente aferrarse a algo. Esto es muy difícil. Koneko dijo con una mueca de dolor cuando casi perdió la concentración y sintió el agua. Necesitaba mantenerse concentrada, necesitaba algo que la mantuviera concentrada en su tarea. Como con el poder y cómo escaló la montaña. Sin embargo, no podía apartar los ojos del agua o no sabría cuánto chakra poner en sus pies. ¿Una hoja? Preguntó Koneko al ver una hoja flotando en el agua, sin ninguna preocupación en el mundo. Se inclinó y la recogió, casi perdiendo el control, antes de aplastar la hoja que tenía en la mano. Las hojas no pensaron en cómo flotaban en el agua, simplemente lo hicieron. Ella tampoco necesitaba pensar, simplemente tenía que confiar en que su cuerpo conocía la cantidad correcta de chakra, y hacer esto como si fuera una segunda naturaleza. No podía permitir que sus pensamientos y su inseguridad le arruinaran esto ahora. Koneko echó a correr y cada vez que estaba a punto de resbalar, corría más rápido y cambiaba la cantidad de chakra en sus pies. Koneko, sin la fricción del suelo, en realidad corrió más rápido que antes. Patinó sobre el agua y sonrió para sí misma. ¡Oh, no! Koneko gritó cuando perdió el control y cayó al agua. Se golpeó la cara contra una roca, miró hacia arriba y vio que se había resbalado, en el extremo poco profundo del otro lado del río. Koneko sonrió para sí misma, antes de reírse un poco. Nunca más tuvo que volver a tenerle miedo al agua. Koneko se acostó en el agua, su rostro era lo único que estaba fuera de él, mientras miraba al cielo con una expresión de orgullo en su rostro. Lo había logrado, había caminado sobre el agua y había llegado al otro lado. Se había resbalado, caído y fracasado cerca del final, pero lo había logrado. Dejó que el agua corriera sobre ella, antes de chapotear con los brazos y sentarse. Metió la mano en el bolsillo lateral de su bolso y sacó unas sandalias. Caminaba en traje de baño hasta secarse y se volvía a poner la otra ropa. Los días que pasó escalando la montaña habían aumentado sus reservas de chakra, no mucho, pero lo suficiente como para que todavía le quedara suficiente chakra después de cruzar el río, usando más chakra que cuando se apegaba a las cosas. Montaña sabia, allá voy. Koneko susurró para sí misma, con los ojos cerrados mientras sentía nuevamente la ubicación de Sage Mountain. Era solo cuestión de tiempo. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado el vídeo, gente hermosa de internet. No se olviden de dejar un like y un comentario. Sin más me despido.